Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y lamentablemente estos confirman lo que les decíamos en el sentido de que volvemos a hablar en términos de la Guerra Fría, ¿no? Para empezar, ha habido declaraciones contundentes, mensajes directos a Moscú por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos y también algo que tiene que ver con los países nórdicos. En Noruega ha habido noticias, aquello que parecía relativamente tranquilo se está recalentando bastante, ¿no? Arrancaremos en Noruega, que como ustedes pueden ver es fase fundamental para la OTAN en términos de control del Atlántico Norte y las zonas cercanas al polo de la enorme ex Unión Soviética, ahora Federación Rusa, ¿no? Pero no es solo allí donde se recalientan un poco las cosas, y es preferible, como hemos recibido información de última hora, ir directo a los acontecimientos en pleno desarrollo y elaborar sobre ellos para compartir con ustedes las amenazas, dimes y diretes que han salido hoy, y no de personajes secundarios de Estados Unidos, ¿eh? Presten atención a esto. Estados Unidos alerta a Rusia de que su paciencia es limitada ante un futuro mandato de al-Assad. Y Rusia e Irán, por supuesto, se oponen. Estados Unidos va a tener que sentarse allí y no utilizar como un instrumento lo que permite ser un llamado al alto el fuego, mientras que hay una parte principal que está tratando de tomar ventaja en detrimento de todo el proceso. No vamos a permitir que esto continúe, así que Rusia y otros tienen que tomar una decisión, sí o no, se preocupan por el curso de acontecimientos en Siria, sí o no, son serios acerca de la aplicación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Lo que los candidatos dicen en una elección es crítico. Cualquier candidato de cualquier lado, de donde quiera que venga, lo político y lo ideológico. No hay nada más importante en el mundo en este momento que el liderazgo estadounidense. Así que creo que la gente de América debe ponderar y pensar con mucho cuidado si se va a mantener seguro nuestro país, si vamos a conseguir una dirección de la construcción de las relaciones y no a romperlas, y que vamos a ser capaces de conectarnos con los valores y las esperanzas y las aspiraciones de las personas en todo el mundo. Los estadounidenses han aprendido personalmente y son bastante buenos en la fabricación de estas sentencias, y yo estoy seguro de que el pueblo estadounidense está con ellas y así lo va a decidir en noviembre. Los ministros de defensa de la OTAN se reúnen por segundo día consecutivos en Bruselas y se recalienta un poco el tema, ¿no? Estaba la ministra de Noruega, Erna Solberg, y en cuanto a la OTAN, se reunieron para un segundo día de reuniones en Bruselas el miércoles 15 de junio, después de que el martes acordaran el despliegue de tropas en los países bálticos y Polonia, el último de una serie de medidas para impedir el resurgimiento de Rusia, pero algunos aliados dicen están obligados a ir más allá para que esto sea creíble. Tras semanas de una cumbre crucial en Varsovia por parte de la OTAN, los ministros de defensa de la alianza aprobaron el despliegue de 4.000 soldados que, respaldados por fuerzas de reacción rápida, podrían ayudar a impedir una repetición de las demostraciones en Moscú, de esas demostraciones de fuerza que hizo en Crimea y en otros lugares. Por lo demás, los ministros de defensa de la OTAN se reúnen por segundo día consecutivo en Bruselas, como estamos viendo. Tras semanas antes de una cumbre crucial de la OTAN en Varsovia, los ministros de defensa de la alianza aprobaron el despliegue de 4.000 soldados que, respaldados por fuerzas de reacción rápida, podrían ayudar a impedir una repetición de lo que ha hecho Moscú en la fuerza que demostró en Crimea y en otros lugares. Los ministros se reúnen para un segundo día de reuniones en Bruselas y se trata de la crema de la OTAN, ¿no?, para impedir el resurgimiento de Rusia. Y la OTAN tiene como objetivo contrarrestar la acumulación militar de Rusia en la península de Crimea, que Moscú anexó de Ucrania en 2014. El Mar Negro también es de importancia estratégica para el este y el oeste debido a sus reservas de energía y las cercanías con el Oriente Medio.
Los ministros de Defensa de Ucrania, Stefan Poltorak, se reunió con los ministros de Defensa de la Alianza en el inicio de esta reunión del miércoles durante la Comisión OTAN-Ucrania. Y en Bruselas, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, declaraba hoy contundentemente: el alto al fuego se viola una y otra vez y es motivo de gran preocupación, y hemos visto muchas violaciones del alto al fuego durante un largo periodo de tiempo, y también hay muchas bajas. Rusia sigue apoyando a los separatistas de diferentes maneras, que proporcionan apoyo con el material, con el equipo, con armas y también diferentes tipos de asesoramiento y asistencia. Y también acumulan tropas a lo largo de la frontera con Ucrania. Ese es el tema que la OTAN no suelta, Ucrania. And also different kinds of advice and assistance. They also mass troops along the Ukrainian border. El ministro de Defensa de Ucrania, Stefan Poltorak, también hizo uso de la palabra y dijo: sí, hablamos de alto el fuego, ¿no? El secretario general de la OTAN pide a Rusia que se retire de Ucrania y lo dice de manera tajante. Y el ministro de Defensa de Ucrania dice: hablamos de alto el fuego. ¿Cómo podemos hablar de alto el fuego cuando se viola 50 o 60 veces al día? ¿Cómo se puede llamar a esto un alto el fuego? ¿Cómo podemos decir que cuando hemos herido militares todos los días, con pérdidas de vidas todos los días, esto es un alto el fuego? Es muy difícil llamar a esto un alto el fuego. Stoltenberg ha afirmado al mismo tiempo que la Alianza Atlántica, liderada por Estados Unidos, continuará apoyando al gobierno ucraniano de Petro Poroshenko y nunca reconocerá la ilegal e ilegítima anexión de Crimea por parte de Rusia. Según el secretario general de la Alianza, Moscú continúa apoyando de varias formas a los separatistas prorrusos del este de Ucrania, proveyendo material y asesoramiento. Cuartel general de la OTAN, como acabamos de ver en el exterior y ahora estamos dentro, en Bruselas. Jens Stoltenberg vuelve sobre el tema y dice: vamos a continuar en Afganistán y también con una presencia regional fuerte. Vamos a seguir asesorando y entrenando y ayudando a las fuerzas nacionales afganas, porque estamos muy comprometidos a seguir apoyando a los afganos. Y luego, ministro de Defensa de los Estados Unidos, Ash Carter, tomó el podio y dijo: nuestro plan es mantener una amplia presencia respecto a Kabul y proporcionar habilitadores y aliados que hayan indicado su deseo de mantener y ofrecer ayuda y habilitación esencial para que sean capaces de mantener un nivel de 5.500 tropas el año que viene. Y este es el plan real actual. La OTAN aprueba mantener bases en Afganistán ante la amenaza de los talibanes. Barack Obama tenía planeado reducir el número de fuerzas estadounidenses de 9.800 a 5.500 antes de dejar el cargo en 2017, a pesar de las peticiones de los excomandantes y enviados a detener esa retirada paulatina, ¿no? Los ministros de Defensa de la OTAN están muy preocupados con esta situación. Se han estado reuniendo en esta florida etapa. Y el resultado hasta ahora es que quieren mostrar voluntad. Los ministros de Defensa de la OTAN reunidos en Bruselas firmaron una intención de permanencia en la alianza y el representante británico Michael Fallon dijo: este es el momento equivocado para irse de Afganistán. El teniente general Asim Bajwa, llega a la rueda de prensa en Rawalpindi, en Torjum, Pakistán, otra zona caliente, y decía: estamos construyendo una puerta en Torjum de nuestro lado. La cocción de Torjum fue iniciada por los afganos y las tropas respondieron. Es deber de las tropas mantener el terreno, tomar represalias, y vamos a responder de una manera eficaz, tan eficaz como ellos esperan y entienden que lo vamos a hacer. Cualquiera que sea la puerta que están construyendo para cambiar la situación, esto es dentro del territorio pakistaní. 37 metros dentro del territorio pakistaní, sí, así que no hay duda de ello. Estoy totalmente de acuerdo
en que este sistema de gestión de fronteras va a beneficiar a los afganos igual de bien. Pero todos los países tendrán que buscar un movimiento a ambos lados de la frontera que permitan hacer coherente los esfuerzos que se han logrado. Por otra parte, dijo, todo el mundo en cuestión debe saber del esfuerzo para que esto se detenga tan pronto como sea posible. Ya lo he dicho, el compromiso está pasando ya sobre el plano político y diplomático. Así que está a nivel de militares y vamos a reaccionar como militares que somos. Tenemos los planes, tenemos la voluntad, tenemos los elementos. Luego el portavoz del ejército pakistaní, Hashim Bagwa, dijo, Pakistán no está en absoluto para convertirse en refugio de nadie. Pakistán no está ayudando a nadie y Pakistán no permitirá que su suelo se utilice para ataques a través de las fronteras de Pakistán. Seguido a esto, se informó que Pakistán dispararía artillería pesada a las fuerzas de Afganistán en la frontera del legendario y tristemente célebre paso de Khyber. Pakistán acusó a Afganistán de enviar tropas a través de las fronteras. El ejército pakistaní dijo que sus fuerzas dispararon artillería pesada a las fuerzas afganas en su principal cruce fronterizo, el legendario paso de Khyber, en una escalada después de días de enfrentamientos. En Beijing, el asistente del ministro de Exteriores de China, Liu Haixin, informaba. En dirección hacia el centro de Europa y el este de nuevo y la región de los Balcanes, se está demostrando la gran importancia que los líderes de China dan al lugar y a los gobiernos y a sus relaciones con Europa Central y Oriental y la cooperación bilateral. Creemos que estas visitas deben impulsar el desarrollo de las relaciones sino-europeas en gran y especial medida. El presidente chino avisa que visitará Serbia, Polonia y Uzbekistán. Liu Haixin, ministro adjunto de Relaciones Exteriores de China, dijo, durante la visita, el presidente Xi intercambiará puntos de vista con funcionarios serbios sobre la profundización de los lazos bilaterales. Mientras tanto, el vocero de la Cancillería china, Lu Quang, decía hoy, el ministro de Asuntos Exteriores chino ya ha presentado una protesta formal en la Embajada de Estados Unidos en China sobre este tema y ha expresado nuestra firme oposición al acuerdo pertinente. Debemos destacar que la cuestión del Tíbet es un asunto interno y privativo de China. Cualquier país extranjero no tiene derecho alguno a intervenir en esto. Tiro directo a Washington. Si Estados Unidos tiene previsto este encuentro, se enviará una señal equivocada a las fuerzas de la independencia del Tíbet y a las fuerzas separatistas que son proclives también a la independencia del Tíbet, y esto daña a China y daña la relación con Estados Unidos y la confianza mutua y la cooperación que veníamos realizando. Como era de esperar, China rechaza la reunión de Obama con el Dalai Lama y esto desde luego siempre ha sido así. Los asuntos del Tíbet son asuntos internos de China y ningún país extranjero tiene derecho a intervenir, subrayó Lu, y recordó que el gobierno de China presentó su queja ante la representación diplomática de Estados Unidos en Beijing. Liu recordó que el Dalai Lama no es una figura religiosa, sino un exiliado político que durante mucho tiempo se ha involucrado en actividades separatistas y divisionistas contra China. Y dijo, China exige a Estados Unidos mantener su compromiso de reconocer que el Tíbet es una parte interna de soberanía de China y no apoyar su independencia o a las fuerzas separatistas. Contundente declaración de Beijing una vez más. La Casa Blanca anunció en días pasados que Obama recibiría este miércoles en privado al 10º Dalai Lama en la sala de mapas de la residencia presidencial estadounidense. Bueno, al menos no lo recibe en el Salón Oval, ¿no? Donde recibe a los huéspedes oficiales, pero lo recibe. Y lo recibe en la Casa Blanca. En la pasada reunión entre Obama y el Dalai Lama en febrero de 2014, el gobierno estadounidense afirmó que el líder tibetano era recibido como un jefe espiritual y cultural respetado internacionalmente, dando a entender que no era invitado como dirigente político tibetano. Bueno, China no mastica esa piedra, ¿no? Por lo tanto, el vocero Lu Kang volvió a la sala de prensa y volvió a dar declaraciones.
Y esto ocurre así con regularidad cada vez que se producen motivos. Mientras tanto, en Tokio se habla de un buque chino que entró en aguas niponas. Y esto es el tema recalentadísimo del Mar del Sur de China. Orishige Seko, secretario de Gabinete. El gobierno seguirá tomando las medidas posibles para actividad de vigilancia y alerta en nuestras aguas territoriales y también en nuestro espacio aéreo. Y luego dijo, en respuesta a este intento de invadir nuestra soberanía por parte de la Marina y buques de reconocimiento chinos en nuestras aguas territoriales, recuerden lo cerca que estuvieron de un encontronazo por estas islotes, ¿no? Estos islotes generan soberanía en el mar. En respuesta a una invasión de la Marina eventual de China, de buques de reconocimiento en nuestras aguas territoriales, combinado con la reciente entrada de buques militares de China en alrededor de las islas Senkaku, así les llama Japón, hemos presentado preocupaciones claras sobre las actividades militares de China a la embajada de ese país. Buque de China entró en aguas de Japón en una de las provocaciones más fuertes desde hace una década. Mientras tanto, en Camboya, Vietnam y Camboya, a través de sus máximos líderes, crecen los acuerdos y se reúnen en significativas circunstancias. Vocero del primer ministro, Chong Heng, Chofalet, dijo, el presidente vietnamita elogió el acuerdo que se hizo antes entre los dos gobiernos y que fue implementado ahora con resultados muy fructíferos, y sugirió la continuación de una estrecha cooperación para otros acuerdos alcanzados entre los dos gobiernos en el pasado y que puedan ahora ponerse en práctica. La visita del presidente vietnamita es considerado en Camboya un hito para el comercio bilateral, pero se sabe que las cosas van más allá en el plano estratégico. El Khmer Times, en su artículo de hoy, palabras de Len Ritty, miembro de la Asociación de Inversores Vietnamitas en Camboya y representante del Grupo del Caucho de Vietnam en ese país, dice que la visita de Dai Quang consolida la confianza y el compromiso de los hombres de negocios, ayudando así a aumentar el flujo de capitales a Camboya. Se refirió a datos ofrecidos por la Embajada de Hanoi en esta capital, según los cuales Vietnam invertirá $6.000 millones en Camboya hasta el 2020 para mantener su posición como uno de los mayores inversores foráneos en el país. Brindis por esta alianza y por el futuro de esta importante movida geopolítica. En la actualidad, Vietnam es el quinto mayor emisor de capital a Camboya por detrás de China, Sudcorea, la Unión Europea y Malasia. Ritty expresó su esperanza de que durante las conversaciones con el primer ministro anfitrión, Hun Sen, el mandatario vietnamita aluda a los desafíos que enfrenta la comunidad empresarial connacional en Camboya para ayudarles a superar esas dificultades. Ritty expresó su esperanza de que durante las conversaciones con el primer ministro se puedan superar las dificultades y ambos líderes buscan medidas destinadas a respaldar el procesamiento de productos agrícolas, especialmente el caucho natural, el cual sufre efectos negativos causados por el Niño. Importante esta circunstancia, ¿eh? Es un mensaje claro y fuerte. Por lo demás, también en Colombo y Sri Lanka, rueda de prensa conjunta con Mevlut Cavusoglu, y aquí una muestra más de la importancia de la geopolítica de Turquía, canciller Mangala Samawarewa de Sri Lanka y el canciller turco Mevlut Cavusoglu, primera visita a nivel ministerial del canciller turco a Sri Lanka y ya firman acuerdos importantísimos. Se trata de la primera visita a nivel ministerial de Exteriores a Sri Lanka de parte de Turquía, y Cavusoglu, ministro turco, quien realiza una serie de contactos en Sri Lanka, firmó el protocolo de entendimiento sobre la cooperación entre los dos países en las áreas de diplomacia, educación, intercambio de información y documentación. Canciller Mangala, de Sri Lanka. La visita del ministro produce en un momento muy significativo y el gobierno actual se vuelve a equilibrar en las relaciones con Sri Lanka, con la comunidad internacional, basado en nuestro espíritu de apertura, y también ha llegado el momento en que Sri Lanka se está moviendo hacia adelante con un nuevo futuro
basado en la democratización, la reconciliación y el desarrollo. On a new future based on democratization, reconciliation and development. Por su parte, el canciller Mevlut Cavusoglu de Turquía dijo: You extended myself and my delegation that we have been, and therefore let me extend my invitation. hay un enorme potencial para explorar en una amplia gama de áreas y hoy en nuestra reunión con el canciller Samaragüera se abarcó cada aspecto de nuestras relaciones bilaterales y estuvimos de acuerdo en que podemos desarrollar aún más nuestras relaciones económicas. También hemos decidido aumentar nuestra cooperación en los campos de energía, seguridad, cultura, turismo, agricultura, educación y salud. Decided to increase our cooperation in the fields of energy, security, culture, tourism, agriculture, education and health. Mientras esta jugada geopolítica y económica no escapaba a la atención de las potencias internacionales, en Cabo Cañaveral, hoy, lanzamiento de un cohete Falcon 9 con 2 satélites para poner en órbita, la empresa estadounidense SpaceX privada fracasó este miércoles en un intento de hacer aterrizar la primera sección del cohete Falcon 9 sobre una plataforma en el Océano Atlántico para recuperarla, luego de haber logrado una maniobra 3 veces consecutivas de ese tipo. Hasta ahí las cosas más o menos iban bien. No obstante, la segunda sección del cohete logró colocar en órbita un satélite de comunicaciones de la empresa francesa Eutelsat y otro de la firma ABS con sede en las Islas Bermudas. El 27 de mayo, el primer piso del Falcon 9 había aterrizado por tercera vez al retornar del espacio. SpaceX había logrado, la compañía, recuperarlo una vez sobre tierra firme en Florida y 2 veces sobre su plataforma en el mar. Pero hoy el lanzador de 70 metros de altura se quebró y se incendió al llegar a la plataforma, según un video transmisión en directo de SpaceX. Hasta ahí todo bien y la compañía privada logró colocar 2 satélites en órbita. SpaceX estaba lista para una de sus acrobacias más complicadas, que podría romper su buena racha de 3 aterrizajes consecutivos. En unos minutos el Falcon 9 realizaría un doble lanzamiento. Primer satélite Eutelsat 117 West B, que se encargará de ofrecer servicios gubernamentales de video y telecomunicaciones para el territorio latinoamericano. Y el segundo satélite, el ABS-2A, para ofrecer servicios de video y comunicaciones en África, Oriente, Medio Oriente y sur de Asia. Lanzamiento de gran velocidad, con una reentrada en la atmósfera de altísima temperatura, por lo que los SpaceX son cautos y advierte que el aterrizaje de la primera fase del Falcon 9 sobre el mar va a ser difícil. Bueno, en efecto lo fue. En efecto lo fue porque el SpaceX no consiguió hacer aterrizar para recuperarla en buen estado la primera sección de su cohete. La empresa privada estadounidense SpaceX fracasó en su nuevo intento de hacer aterrizar la primera sección de su cohete Falcon 9 sobre una plataforma flotante del Océano Atlántico, luego de haber logrado esta maniobra 3 veces consecutivas y con éxito. No obstante, la segunda sección del cohete fracasó, colocó en órbita los misiles, pero la cosa no pasó de allí. Resultado, SpaceX logra, vean cómo aplauden los técnicos, la primera etapa y la colocación de los 2 satélites en órbita. And you see shutdown, successful stage separation, and the view from the first stage looking at the second stage. The upper stage engine has ignited. We're on our way into the parking orbit. Let's go down to the floor and talk with the team. Todo un éxito en la inserción en órbita, pero a partir de ahí se despliegan también las antenas y hasta ahí todo de acuerdo al libreto tecnológico previsto. Pero SpaceX no consigue hacer amerizar la primera sección de su cohete en una plataforma flotante en el océano. Fracasó en su intento de hacer aterrizar la primera sección del cohete Falcon 9 sobre la plataforma del Océano Atlántico,
luego de haber logrado esta maniobra 3 veces consecutivas. Y hasta aquí fue la última toma coherente. A partir de ahí, si bien colocó en órbita, como dijimos, los 2 satélites, el resto fue un frustrante fracaso. Toma desde el espacio, con lo cual cerramos la primera parte de nuestro dossier. No vemos en los monitores de satélite nada que mejore la pauta que les hemos mostrado o la que tenemos prevista para el segundo bloque. Si así fuera el caso, los bajaríamos de inmediato. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. No se muevan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, y vaya que están en pleno desarrollo y que se recalienta la situación este-oeste. Lamentablemente se confirma todos los análisis que veníamos haciendo. Hubiéramos querido realmente equivocarnos en esto, ¿no? Pero incluso Vladimir Putin, ante el movimiento de fuerzas de OTAN, ha puesto en alerta de combate a todos los elementos de las Fuerzas Armadas de Rusia. Y esto, desde luego, nos lleva no solo a la posición de Moscú, que es de última hora, sino a todos los movimientos de la OTAN y lo que tiene que ver con lo que habíamos hablado de Noruega, los movimientos de OTAN y en las áreas sensibles. La situación está tan fluida que lo mejor aquí es ir directamente a los acontecimientos en pleno desarrollo, porque los protagonistas han asumido actitudes que hablan per se. Este es el llamado de emergencia para ponerse en alerta todas las fuerzas de Rusia. Y esto acaba de llegar. Préstenle atención. La OTAN dice que enviará tropas para disuadir a Rusia y Putin ordenó que se preparen las suyas para el combate. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó que se controlara a presión las preparaciones para el combate a través de sus Fuerzas Armadas, así como Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos tienen planes para encabezar una nueva fuerza de OTAN en la frontera de Rusia a partir del próximo año avanzado. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que el objetivo del ejercicio era junio 14-22, para asegurar la capacidad de su ejército y llevar a cabo actividades previstas, incluida las grandes movilizaciones. En un recordatorio de los esfuerzos de Rusia para reforzar su preparación militar, sus Fuerzas Armadas comenzaron a llevar a cabo controles in situ de sus unidades, así como de los depósitos de armas y de materiales y comunicaciones, todo lo previsto para una eventual confrontación. Los ejercicios rusos también llevan semanas antes de una cumbre crucial de la OTAN en Varsovia. 3 de las mayores potencias militares de la OTAN han dicho que cada uno debe comandar sus batallones a través del flanco oriental de la alianza para ayudar a disuadir a Rusia. Los batallones de la OTAN son parte de un elemento de disuasión más amplio para ser aprobado en la cumbre de Varsovia del 8 de julio. En ella participarán tropas en rotación, equipos depositados previamente y una fuerza de gran movilidad respaldada por 40.000 efectivos de unidades de reacción rápida de la OTAN. La OTAN espera que el complejo plan pueda disuadir a Rusia de orquestar el tipo de campaña utilizada para anexar la península ucraniana de Crimea en febrero de 2014, que ha dejado aliados orientales muy nerviosos luego de las acciones de jefe supremo de la época soviética. Rusia ve planes de disuasión de la OTAN como hostiles y el enviado de Moscú a la alianza ha advertido que amenazan la paz en el centro de Europa. El Kremlin dice también que hay un escudo de misiles balísticos de Estados Unidos que Washington le está dirigiendo para proteger la alianza de Irán y también está aumentando las tensiones. Los Estados Unidos lo niegan. La OTAN dice que está respetando el acuerdo del 97 con Moscú de no desplegar fuerzas de combate sustanciales en las fronteras con Rusia. Y el Ministerio de Defensa de Rusia acusó a la OTAN de avivar la histeria antirrusa antes de la cumbre del próximo mes de la alianza, rechazando las críticas de que se acoplan los ejercicios para poner a prueba las disposiciones de combate. Vean esto, la plaza Sintagma
frente a la Asamblea Nacional griega, como nunca la hemos visto de llena, de bote en bote. Esto indica la indignación de los griegos, que ya no aguantan más las consecuencias del paquetazo neoliberal en el que se metió el joven, ambicioso e inexperto jefe de gobierno. Ahora se le dio vuelta a todo el mundo, perdió todo el apoyo que tenía a priori como figura del cambio. Vean eso, Tsipras, vete a casa, y puesto en inglés para que lo entienda todo el mundo en el exterior. Miles y miles de griegos indignados frente al parlamento griego. Manifestante de 58 años, Dimitri, esperábamos cosas diferentes de este gobierno, por eso votamos por ellos, por eso hemos cambiado gobiernos. Nosotros, los que estamos aquí, somos votantes de Syriza. Esperábamos otras cosas de ellos. Decían una cosa, pero hicieron otra. Decidieron aplicar la misma política del gobierno anterior, es decir, el neoliberalismo. ¿Por qué nos tomamos la molestia de cambiar los gobiernos? ¿Para qué sirven? Esta dama dice, el gobierno debe renunciar y debe haber nuevas elecciones, deben irse. Y este hombre de 57 años dice, a causa de toda su falta de acción y sus interminables negociaciones, la economía griega está en la cuneta y la gente está sufriendo y por desgracia parece que tomaron el poder sin tener ni siquiera un plan coherente. Se acabó la paciencia de los griegos y quieren la renuncia del primer ministro Alexis Tsipras y la lista es grande, ¿eh? La concentración en la capital se adelantó 1 hora y media en el último momento por la huelga de transporte público y se desarrolló sin incidentes. Y en ella los manifestantes enarbolaron banderas de Grecia, de la Unión Europea y pancartas en las que pedía a Tsipras, vete a casa, Tsipras, no te queremos más. Una manifestante mostró una pancarta en la que decía, Tsipras, vete a casa, vete con Merkel, Grecia no es tuya. Dicen, este gobierno prometió todo lo que pudo para llegar al poder, dijo un médico de 60 años, y tras 6 meses de negociaciones infructuosas tuvo que firmar el tercer memorándum que ahora aplica el paquete neoliberal, ¿no? Los aumentos de impuestos se llevan gran parte de sus ingresos. Mayor General Luis Quintero Machado, rector de la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, es hoy uno de los personajes de nuestra pauta. Hemos estado allí en el Congreso de Corresponsabilidad por la Paz y la Defensa Integral de la Nación. Porque podemos tener divergencias en pensamiento, inclusive en tendencias políticas. Lo que no podemos tener diferente es que este suelo es nuestro, y si no lo protegemos y no nos conseguimos en la protección de él, son otros los que sí perciben y quieren adueñarse de eso. Porque puede haber divergencia en el discurso de las personas, puede haber crítica, pero la defensa integral necesita que todo el mundo comprenda que la integralidad de todas las partes. Oye, Walter, bienvenido, hermano. Gracias. Estoy inaugurando. Si nosotros interpretamos claramente que la integralidad de todas las partes, la defensa integral, es la que nos va a dar la corresponsabilidad para poder atender las necesidades de la defensa del país. Y no hablo de defensa en un ámbito militar, con un chaleco, con un fusil, hablo de la defensa en todos los ámbitos, de manera que todo cuanto tengamos nosotros, lo protejamos. Es la única vía que nosotros tenemos para desarrollar el país. Muchos años transitaron, quizás Walter Martínez les puede hablar mucho más de eso, en el modelo netamente militar, donde la defensa era una característica neta de los militares como tal, dimilitarice, decía, para aquel entonces. Hoy en día nosotros cambiamos ese concepto, Chávez lo amplió, lo profundizó, pero el concepto tiene que racionalizarse y tiene que llevarse al nivel de conciencia de todos los venezolanos. Porque las amenazas están ahí, el imperio no deja de tener sus garras donde la tiene que tener en cualquier latitud del mundo. Y Venezuela no deja de ser un blanco, no deja de ser siempre un país que va a estar amenazado y por condiciones que todos conocemos como venezolanos.
un país sumamente rico, pero que necesita que todos los venezolanos quieran esta tierra. Si nosotros entendemos que querer y amar la tierra, amar la patria, nos hace una diferencia para concebir el concepto de integridad o de defensa integral como un concepto propio nuestro, cambiamos nuestro pensamiento y desarrollamos una visión diferente para poder llevar el país a la paz. Y como estoy inaugurando el Congreso, fíjense que ayer se vienen suscitando hace varios días escaladas, que lo podemos llamar escaladas terroristas. Vamos a darle una denominación bien clara, es una escalada terrorista, porque hay una necesidad latente, tenemos una crisis, es una crisis que estamos superando todos los venezolanos, la crisis se produce por el conflicto petrolero, etcétera, que todos conocemos, pero que los venezolanos como pueblo de paz tenemos que llevarla adelante de manera pausiva y adecuada, sin llegar a la intolerancia y permitir que la violencia se apodere y se convierta en un elemento del terrorismo. En el 2014, las guarimbas nos manejaron múltiples situaciones a nivel nacional, buscando llegar a dos puntos fundamentales: desestabilización e ingobernabilidad. Es la misma situación, pero con otro método. Es la misma situación. Hoy lo que está sucediendo es la misma situación, pero con otro método. ¿Cuál es el método? Equipos de personas en motos que llegan, alborotan, entran a un determinado local, abren y meten hordas e incentivan a la gente al saqueo. Ahí buscan una necesidad común, la gente se implora en eso y terminamos generando una situación de violencia que lo que puede desencadenar son varias situaciones, pero que tienen como objetivo común generar un estado de ingobernabilidad en el país y presentar al mundo una situación en la cual los venezolanos no queremos estar, que es un estado de guerra. ¿Para qué? Para lo que ustedes han visto durante todos estos años de revolución: una intervención extranjera, o una intervención de la Carta Interamericana, o una intervención contra nuestro gobierno, la injerencia de países. Nosotros tenemos una constitución que se puede decir que es casi perfecta. Lástima que Carrasco no vino. El doctor, nuestro amigo Walter, nos lo puede decir. Muy pocos países del mundo permiten el referéndum revocatorio. Este país lo permite como una herramienta. Lo decía el presidente ayer. O sea, hay miles de herramientas que tiene nuestra Constitución para hacer que las cosas funcionen de una manera con la participación del pueblo. Nuestro comandante en jefe lo decía ayer, cuando decía: este es un sistema completamente abierto y participativo, pero donde el venezolano tiene que verdaderamente generar su propia conciencia, es no llegar al estado de violencia. Y la defensa integral nos da esa herramienta. Nos da la herramienta porque la tenemos que profundizar. Este es un tema muy nuevo. Estamos comenzando poco escasamente le planteamos a nuestro comandante en jefe hace cuestión de semana desarrollar todos los niveles de defensa integral a través de la universidad, entre maestrías, doctorados, inclusive hasta el nivel más bajo, el nivel comunitario, de poder llevar el concepto en su amplitud a todos los niveles para que la gente pueda tener, porque es muy difícil cuando una persona está al lado y ve un problema o ve algo, la persona cómo se contiene. Si no tiene la capacitación, la formación, y si no se le cambia el comportamiento cultural, está a paso de involucrarse en el problema de violencia. Entonces hay que darle la formación cultural, y hay que darle y quitarle esa cultura que tenía antes y darle una formación transversal, donde la persona se dé cuenta: si yo me convierto en parte del problema, no estoy dando una solución de paz a nuestra patria, lo que estoy dando es una solución de conflicto. Y principalmente hoy en día, donde es necesario que el país se mantenga en paz, porque los problemas los resolvemos somos los venezolanos. Yo no creo que los problemas tengan que venir del imperio. No. Hay dos formas de elegir, la manera de elegir aquí en Venezuela. Una, ser participativo con la democracia que tenemos, donde cada venezolano vote y exija su derecho. Otra, tener la bota del imperio encima de uno
y vivir bajo el yugo de ese imperio. Nosotros tenemos que elegir esa forma. Bueno, los que somos bolivarianos, chavistas y patriotas, elegimos la otra. Esa es la gran realidad. Pero el venezolano que quiera elegir la otra, yo no creo que sea bolivariano. Ni mucho menos que sea patriota. Ni venezolano. Lo que sí es cierto es que nosotros tenemos las herramientas para comunicarnos como pueblo. Y hemos sido un pueblo pacifista. Entonces, cuando nos llevan a situaciones de violencia, el concepto de defensa integral se tiene que aplicar para que las personas verdaderamente racionalicen y reconozcan la importancia de defender todos los ámbitos. Bueno, a su vez, el doctor Rafael Ramírez, quien es nuestro representante ante las Naciones Unidas, se refirió una vez más al señor Almagro, tristemente célebre, y dijo abiertamente que debería renunciar. Nuestro embajador ante las Naciones Unidas, Rafael Ramírez, pidió la renuncia del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Respecto a su actividad acá, la oposición venezolana no tiene ninguna entrada acá en las Naciones Unidas ni al Consejo de Seguridad. A veces hemos visto que viene uno de estos generales que traicionaron al comandante Chávez, se pone en la acera del frente de las Naciones Unidas, se toma un selfie y entonces dice que fue a las Naciones Unidas. Eso no es así, es completamente falso. Las Naciones Unidas es un organismo, bueno, que se rige por algunos conceptos muy importantes en cuanto a la representatividad y la legitimidad, y quien representa legítimamente al pueblo venezolano, bueno, es nuestra misión a la cual yo encabezo. Así es que no crean allá por Venezuela que esta gente tiene la entrada que dice tener acá. Lamentablemente han podido incidir en algunos funcionarios, sobre todo en la Comisión de Derechos Humanos, pero allá está nuestro embajador Jorge Valero en Ginebra enfrentando con éxito todas esas acechanzas. Así es que acá hemos estado en un territorio donde tenemos mucho más fuerza porque estamos a nivel de iguales en el seno de la Asamblea General. Por último, y sé que estamos finalizando acá, yo quisiera decir, si me permiten un comentario respecto a lo que ha venido sucediendo en el seno de la OEA, que la posición del secretario general Almagro es absolutamente ilegal, incorrecta y más allá, mucho más allá de sus facultades como secretario general de organización. El señor Almagro debería renunciar porque ha incumplido lo que son los mandatos de ese organismo multilateral. Es como si el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, decidiera invadir o agredir a Siria o cualquier otro país. No, señor. Él tiene que cumplir los mandatos del órgano que componen los estados soberanos, que son los que conforman tanto este organismo como la OEA. De todas maneras, creo que Venezuela y toda América Latina y el Caribe le ha dado una extraordinaria demostración y hay que seguir dando esas batallas, no hay que descuidarse. Mi último mensaje es que todo esto está relacionado con el poder, todo esto está relacionado con el manejo de nuestros recursos naturales. No olvidar que Venezuela es la mayor reserva petrolera del mundo y que el comandante Chávez, nuestra revolución bolivariana, ha devuelto el control del petróleo para beneficio de nuestro pueblo. Por su parte, la canciller venezolana Delcy Rodríguez repudió una vez más el lenguaje humillante que ha utilizado el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, para referirse a nuestro país o al mandatario Nicolás Maduro. La atención sobre un caso muy grave que está ocurriendo en esta organización y es el papel del secretario general. Quiero previamente, querido Andrés, brindar en nombre del presidente Maduro y de nuestro pueblo todo el apoyo a la resolución que República Dominicana está promoviendo como un acto de desagravio a este pueblo por el apoyo que prestó esta organización durante la invasión estadounidense en 1965. Y lo refiero justo en este instante, porque los países miembros desde entonces hemos evolucionado, hemos madurado y tenemos una responsabilidad que es justamente el fortalecimiento institucional. Y el fortalecimiento institucional pasa ineludiblemente por el respeto absoluto a las normas que rigen esta organización. Tengo, como dije ayer, muchas pruebas de cómo el secretario general ha ofendido a Venezuela
Ha ofendido al primer mandatario, palabras expresas, lo ha llamado traidor, mentiroso, ladrón, dictador suelo, públicamente. Ese no es el lenguaje para referirse a un mandatario, a un jefe de Estado, de un funcionario de una organización internacional. El secretario general no es el presidente de las Américas. Tiene una función y cumple una función administrativa. Su agenda debe estar al servicio de los Estados miembros soberanos, no los Estados miembros al servicio de la agenda particular, privada. Eso es inadmisible, y muchísimo menos para sumar esfuerzos en el derrocamiento de un gobierno constitucional a favor de las fuerzas opositoras antidemocráticas en Venezuela. Yo quiero leer textualmente el artículo 137 de las normas generales para el funcionamiento de la Secretaría General. En su literal abstención, el secretario general y el secretario general adjunto se abstendrán de toda actividad, esté o no específicamente prohibida en estas normas, que resulte o dé la impresión de resultar en, voy a referirme a dos literales específicos, literal B, pérdida de su independencia o ausencia de imparcialidad en sus respectivas actuaciones. En un año de gestión, el secretario general se ha dedicado a hostigar al gobierno constitucional de Venezuela, a sus autoridades, en una especie de linchamiento regional. C. Adopción de decisiones administrativas sin observar los procedimientos establecidos. Hemos llegado ya al colmo de los colmos, donde un contratista se ha privatizado la vocería de la Secretaría General y un contratista que devenga $8.400 mensuales asume también el hostigamiento y la agresión contra Venezuela. Aquí tengo 104 tweets de este contratista, vocero de la Secretaría General. Explíqueme si esto es respeto. Una caricatura del secretario general golpeando el rostro del primer mandatario de Venezuela como si se trata de una piñata. Esta no es la forma, no es la manera. Es una agresión contra Venezuela. Y pretende derrocar al gobierno constitucional de Venezuela. Pero más allá de eso, y por eso yo he traído este tema a la Asamblea General, que es donde corresponde la revisión de la actuación del secretario general, más allá de eso, estamos socavando la institucionalidad misma de la organización. Sienta un pésimo precedente en la organización. Más allá del afecto o no que se le pueda tener al gobierno de Venezuela, se están violentando en nuestras narices las normas de la organización. Y entonces hablábamos administrativamente y burocráticamente del tema del presupuesto. Pero el presupuesto se usa para esto, para actividades para atacar un gobierno cuando ni siquiera el gobierno concernido ha dado autorización, cuando ni siquiera los Estados miembros tienen conocimiento de ello. Es la buena utilización de los recursos de esta organización. Yo llamo a la reflexión, insisto, más allá del ataque y del linchamiento que desde la Secretaría General se hace contra Venezuela, está el preservar o no la institucionalidad de la Organización de los Estados Americanos. Nosotros llamamos a esa reflexión y esperamos que se puedan tomar las acciones pertinentes para encauzar la actuación de la Secretaría General conforme a las normas, conforme a los principios esenciales de la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Muchas gracias. Tal la muy fundamentada declaración de nuestra ministra de Relaciones Exteriores ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos en Washington. Realmente, en 40 años de periodismo nunca vimos un secretario general que actuara de esa manera y en un cargo como ese, ¿no? Pero en fin, uno dice, ¿es Almagro o es un Onagro? Parecería que es lo último, ¿no? ¿Será Almagro o será Onagro? Bueno, cosas más útiles y más productivas. Queremos agradecer a la Universidad Nacional Experimental de las Fuerzas Armadas, a su rector y a todo el personal y los alumnos. Hemos vuelto hoy a tener, como si nos hubiéramos vuelto a poner el uniforme, ¿no?
el trato realmente estupendo que hemos recibido y el trofeo con que fuimos honrados que tienen ustedes ahora en pantalla. Esto es la escultura de Nelson Bermúdez, basada en un gesto típico que representa aquella foto que se volvió clásica bajo la lluvia intensa en un meeting. Y esto pasa a la galería de los trofeos de 40 años de televisión de Quienes Habla y Dossier. Y agradecemos mucho todas las atenciones recibidas en la alta oficialidad de esa altísima casa de estudio de nuestras Fuerzas Armadas, porque es de saber en el exterior que todos los componentes de nuestras Fuerzas Armadas en la República Bolivariana de Venezuela, todos tienen nivel universitario y los que no lo tienen están en camino de serlo. Y la UNEFA es el alma mater de todo esto y hoy realmente fue un placer poder compartir con ellos. Hasta aquí nuestro dossier de hoy. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario